Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a realizar una breve presentación acerca del reconocimiento de Palestina como un Estado, y para ello vamos a traer a colación la intervención de diferentes especialistas acerca del tema para que nos rindan su testimonio acerca del mismo. Aparte de la intervención realizada por estos especialistas en el tema, también vamos a realizar nuestra exposición de los argumentos por los cuales creemos que Palestina debe ser reconocido como un Estado, los cuales presentaremos en el siguiente trabajo a ello. El presente trabajo es gestado en medio de la inquietud que surge debido a un carente reconocimiento del Estado palestino como un sujeto de derecho internacional y debido a la gran importancia que tiene este tema con todos sus matices, no solo en la actualidad, sino desde años atrás, y que ha dejado en la completa ignominia al pueblo palestino frente a la comunidad internacional. Cuestión que genera otra motivación que se da al evidenciar el hecho de que por parte de la comunidad internacional se presenta una relativamente poca inmediación con respecto a este aspecto y los inconvenientes que trae consigo para los ciudadanos de Palestina y para el reconocimiento del Estado mismo como soberano. Bien, Palestina se encuentra ubicada en el territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y en el valle del río Jordán y entre el río Litani y el Negev, sin incluir el Sinaí. En el año 2016 se comprobó que la población de Palestina es de 4.540.000 habitantes. Esta misma ha sido cuna de civilizaciones y de religiones y ha sido encrucijada de varios caminos de la Tierra Santa de cristianos, judíos y musulmanes. Además de ello, históricamente ha sido una región de conflictos religiosos y territoriales que aún perduran de forma muy grave en el conflicto árabe-israelí. Palestina necesita ser reconocido como un Estado para ser visto de una forma diferente a la luz del derecho internacional y de las obligaciones y deberes que éste debe contraer. Palestina cumple con los requisitos establecidos por la ONU, tanto los objetivos como los subjetivos, para ser considerado un Estado. Los elementos objetivos consisten en la soberanía, el territorio, un gobierno y la población, mientras que los subjetivos consisten sobre la capacidad para entrar en relación con los demás estados. Claramente Palestina en el tema del territorio presenta un conflicto, de lo cual ya hablará la doctora Jimena Padilla a continuación en la entrevista que se le realizó. Bueno, buenas tardes, yo soy Jimena Padilla, yo soy egresada de la Universidad Externada de Colombia de Gobierno y Relaciones Internacionales y actualmente dicto clases en La Sabana y en la Universidad Militar en las facultades de Relaciones Internacionales y Derecho principalmente, y también soy profesora de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho. Ok, muchas gracias. Ahora, por favor, ¿nos podrías dar tu concepto sobre el reconocimiento de Palestina como un Estado y un Estado para los ojos de efectos internacionales, por favor? Bueno, el reconocimiento de Palestina como Estado yo creo que ha sido de los temas, digamos, que más se ha estudiado desde el punto de vista jurídico como político. Entonces hay que recordar que en primera instancia el reconocimiento de un sujeto de derecho internacional es un acto unilateral de otro sujeto de derecho internacional. En este caso, los países como sujetos de derecho internacional, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus políticas, a su política exterior sobre todo, ellos decidirán si reconocen a Palestina como Estado o no la reconocen como Estado. Por supuesto, los estados se tienen que valer en dos tipos, digamos, de doctrinas. Una que es analizar si el país llena, si esta entidad reúne esos elementos objetivos. ¿Cuáles son esos elementos objetivos? Que tenga territorio, que tenga organización política, que tenga soberanía, que tenga un gobierno, y de esta manera eso facilita, digamos, que muchos países reconozcan a Palestina como Estado. Sin embargo, existen otras doctrinas que, digamos, se aplican más al campo político, y es precisamente determinar si, aun si esta entidad no llena esos requisitos objetivos, hay una voluntad política por parte de estos sujetos de derecho internacional. Eso explica por qué muchos países reconocen a Palestina, aún teniendo en cuenta que Palestina no llena un concepto fundamental que es lo del territorio. Palestina, como ya sabemos, no tiene fronteras definidas. Muchas de esas fronteras están en disputa con Israel.
Sin embargo, como es un acto unilateral, los países, de acuerdo a sus intereses políticos, a su política exterior coyuntural, pues pueden elegir en miras a apoyar la causa palestina, el reconocimiento de Palestina. Entonces tenemos diferentes factores. Países como Irán, que no reconocen a Israel como Estado, aún si Israel llena todos estos elementos objetivos, pero sí reconocen a Palestina como Estado. En el caso de Colombia, es un poco más complejo porque Colombia no reconoce oficialmente al Estado de Palestina. Sin embargo, al elevar la misión especial a misión diplomática, la está reconociendo como Estado. Entonces esto es muy importante porque digamos que la posición de Colombia frente a Palestina es bastante ambigua. Por un lado dice que no la reconoce, pero por el otro lado, el subirle el estatus de misión diplomática, la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas es muy clara, y establece que solamente se puede dar el estatus, se puede dar la misión diplomática cuando un Estado reconoce a otro. Entonces vemos que es una situación muy compleja, ¿no? En mi opinión personal, yo considero que Palestina como nación tiene el derecho a ser reconocido como Estado. Sin duda hay un factor que es muy sensible, y es determinar cuáles son esas fronteras, ¿no? Y cuál es precisamente la relación que tiene Palestina con Israel. Yo creo que es fundamental la definición de Palestina como Estado, digamos, darle este reconocimiento también como una forma de tratar de entender lo que está pasando entre Palestina e Israel. Sin embargo, sabemos que Israel nunca va a reconocer a Palestina como Estado, y Palestina tampoco le conviene reconocer a Israel como Estado. Entonces es una situación que tiene muchas connotaciones, no solamente jurídicas, sino también políticas, históricas, socioculturales, etcétera, que por eso hace muy interesante el tema en mención. Disculpa si tienes tiempo para otra pregunta. Tú me hablas de que Palestina no tiene un territorio como tal, de que no está establecido. Sin embargo, tengo entendido y he leído de que a pesar de no estar delimitado como tal el territorio, Palestina tiene un territorio. El doctrinante Arturo Koestler, si no estoy mal, es el que establece que como tal, a pesar de no existir cierta delimitación, Palestina cuenta con un territorio. Entonces él dice que sí cumple con esa característica. Entonces, ¿qué opinas de eso? Claro, el problema es que muchos de esos territorios están en disputa con Israel. Israel afirma que esos territorios son de Israel. Entonces el problema estricto está con Israel, ¿no? Y para delimitar unas fronteras se necesita un acuerdo entre Israel y Palestina. Cuando ellos se sienten a negociar y negocien esas fronteras, es cuando vamos a poder definir cuál es el territorio que le corresponde a Palestina y cuál es el territorio que le corresponde a Israel. Obviamente hay un punto, y es muy importante, y es que el derecho internacional no admite, o sea, no necesariamente dice que los países tienen que tener sus fronteras al 100% definidas, porque eso no pasa. Colombia tiene también disputas territoriales con sus vecinos, es decir, es muy difícil identificar un país que tiene al 100% sus fronteras. Pero en el caso de Palestina es muy importante para el reconocimiento de Estado por parte de Israel. Y el punto crítico de por qué no se reconoce es precisamente el reconocer esas fronteras. Israel, si reconoce a Palestina como Estado, tendría que reconocer unas fronteras, y significa renunciar a muchos de estos territorios que han sido conquistados por parte de Israel, ¿no? Que, como ya sabemos, en el derecho internacional se prohíbe la conquista, pero ese es el argumento que Israel argumenta. En el caso de Palestina, Palestina es muy clara, y Palestina dice que todo ese territorio es Palestina, ¿no? Es decir, Palestina no va a admitir el reconocimiento de un Estado de Israel cuando esto conlleva renunciar a unos territorios que históricamente le pertenecen al pueblo palestino. Entonces yo creo que el punto más sensible del reconocimiento, especialmente entre Palestina e Israel, es definir esas fronteras que claramente están en disputa. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. A continuación observaremos la entrevista del profesor Óscar Parra. Buenas tardes, mi nombre es Óscar Parra, soy un politólogo internacionalista, magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana, y me desempeño como docente de tiempo completo. Tengo a mi cargo materias como Política Latinoamericana, Introducción a la Ciencia Política y Teoría de las Relaciones Internacionales. ¿Qué opina usted de que unos estados reconozcan a Palestina como un estado, valga la redundancia, y otros no? ¿A qué se debe este fenómeno?
Listo, perfecto. El reconocimiento de los estados parte de una decisión política. ¿Y cómo así que una decisión política? Por ejemplo, el caso de que, digamos, los Estados Unidos se niegue abruptamente a la creación del Estado palestino es porque su gran aliado en Oriente Medio ha sido Israel. Entonces, sin lugar a dudas, es una decisión política. Para él, ese reconocimiento es traicionar sus principios como Estado, sus principios democráticos, etcétera, y además traicionar su proceso geoestratégico que tiene en la zona. Sin embargo, digamos que hay otros estados que precisamente por hacer un contrapeso con los Estados Unidos no reconocen el Estado palestino. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene el reconocimiento del Estado? Hay dos cosas fundamentales en los estados, o dos características fundamentales. Uno, en términos weberianos, que tiene que ver con el monopolio legítimo del uso de la fuerza, sin lugar a duda, y el otro es la soberanía, el territorio, sin lugar a duda también. Entonces, cuando se crea o cuando se reconoce el Estado palestino, pues eso implica que de alguna manera va a haber una protección de sus ciudadanos, de sus fronteras, etcétera, y va a poder interactuar ante los organismos multilaterales, como son las Naciones Unidas, o incluso ante los organismos regionales que existen. Reconocer el Estado de Palestina es básicamente darle el papel de negociador conmigo. Estados Unidos no lo hace. ¿Por qué Estados Unidos no lo hace? Porque tendría que sentarse en la mesa con Palestina en igualdad, entre comillas, en igualdad de condiciones, al menos dentro del sistema precisamente de estados. Entonces, digamos que eso sería en términos generales lo que podría decir al respecto. Vale, muchísimas gracias. ¿Listo? A continuación, observaremos un estudio que hace la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Columbia. Graduate studies at the Middle East Institute at Columbia University's School of International Affairs. I took many courses on the question of the Middle East conflict. Semester after semester, we studied the Middle East conflict as if it was the most complex conflict in the world, when in fact, it is probably the easiest conflict in the world to explain. It may be the hardest to solve, but it is the easiest to explain. In a nutshell, it's this. One side wants the other side dead. Israel wants to exist as a Jewish state and to live in peace. Israel also recognizes the right of Palestinians to have their own state and to live in peace. The problem, however, is that most Palestinians and many other Muslims and Arabs do not recognize the right of the Jewish state of Israel to exist. This has been true since 1947, when the United Nations voted to divide the land called Palestine into a Jewish state and an Arab state. The Jews accepted the United Nations partition, but no Arab or any other Muslim country accepted it. When British rule ended on May 15, 1948, the armies of all the neighboring Arab states, Lebanon, Syria, Iraq, Transjordan, and Egypt, attacked the one-day-old state of Israel in order to destroy it. But to the world's surprise, the little Jewish state survived. Then it happened again. In 1967, the dictator of Egypt, Gamal Abdel Nasser, announced his plan, in his words, to destroy Israel. He placed Egyptian troops on Israel's border, and armies of surrounding Arab countries were also mobilized to attack. However, Israel preemptively attacked Egypt and Syria. Israel did not attack Jordan and begged Jordan's king not to join the war. But he did. And only because of that did Israel take control of Jordanian land, specifically the West Bank of the Jordan River. Shortly after the war, the Arab states went to Khartoum, Sudan, and announced their famous three no's: no recognition, no peace, and no negotiations. What was Israel supposed to do? Well, one thing Israel did a little more than a decade later in 1978 was to give the entire Sinai Peninsula, an area of land bigger than Israel itself and with oil, back to Egypt, because Egypt, under new leadership, signed a peace agreement with Israel. So Israel gave land for the promise of peace with Egypt, and it has always been willing to do the same thing with the Palestinians.
All the Palestinians have ever had to do is recognize Israel as a Jewish state and promise to live in peace with it. But when Israel has proposed trading land for peace, as it did in 2000, when it agreed to give the Palestinians a sovereign state in more than 95% of the West Bank and all of Gaza, the Palestinian leadership rejected the offer and instead responded by sending waves of suicide terrorists into Israel. Meanwhile, Palestinian radio, television, and school curricula remain filled with glorification of terrorists, demonization of Jews, and the daily repeated message that Israel should cease to exist. So it's not hard to explain the Middle East dispute. One side wants the other dead.